trees, ¿sí? Me gustaría tener una pizarra y no sé usar la pizarra de Google. Lastimosamente todavía no sé cómo hacer para combinar todo eso. Anyhow, si yo tengo, vamos a ver, voy a tratar de esquematizar algo acá para ver que ustedes puedan ir viendo de acuerdo a, sí, voy a ver, es como hacer un diagrama, ¿sí? Actually, it's a map. It's a concept map. It's like a mental map, right? So what I need to do is to put, for example, tree, right? What is going to be the second part of, if I want to talk about trees, what I need to do is to funnel that tree, right, in order to make my question. So let's say we're going to talk about the use, because I know Veva is going to talk about the use of AI, right? Okay, so I'm going to put AI, right? So I put AI, and what happened? I need to make questions about AI. What are the questions that you can make about AI, Veva? You said AI is helpful. Okay. If AI can help to the student to maybe they can improve their language acquisition, like they are going to be fluently in English. Okay, I will stop you there, right? Because right here, in this part right here, right? Can you see my marker? Can you see my pointer or not? Right here, it says the main function of formulating a research problem is to decide what you want to find about, okay? And I'm gonna write here, right? And I'm gonna put AI, right? What about it? What about AI? You said is useful in language acquisition. Okay? Yes. The first Yes. thing that you Maybe have to the other question could be AI is useful tools in learning language acquisition. Okay, hold on. I will move this right here, what I just wrote, and I will copy it and head it down here. So here I'm going to put AI just for you to see that we're working. This is a big picture, right? This is your big picture. And you tell me that you want to talk about useful acquisition, useful in the language acquisition. But I have the first question or the first, chicos, yo siempre voy a hacer de abogado del diablo, ¿ok? Siempre. Para que ustedes puedan pensar y ver cómo tienen que ir achicando su tema, ¿ok? So, en este sentido, ¿cuál es? Si vos decís AI is useful in language acquisition, después me mencionaste fluency, ¿sí? ¿Cierto? Me dijiste quizás fluency. Yes, professor. Ok. So, si yo te digo fluency, ¿cuándo ocurre fluency? Lo primero que te objeto es la palabra acquisition. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre acquisition? When the people can take from their let me see, when the people can speak any languages.
but No. can acquire is from, I don't know. A ver, alguien que pueda colaborar. When does language acquisition happen? In early childhood, Professor. Exactly, in early childhood. It happens when we are children. If you are talking about children here, right? So AI is helpful in language acquisition means that you're going to talk about children. But I guess that you're not talking about children. You want to talk about adults or young or teenagers. Is that right, Beba? Yes, it's okay. I understand. I Okay. take. So this word right here is the first one that I'm going to take off, and I will say learning. Okay. Okay. I will say language learning. Okay. Okay. HI is useful in language learning. To who? Okay. For adult. For adult. For adults. Okay. So AI is useful in language learning for adults, ¿verdad? Muy bien. Y vos me dijiste fluency, right? Fluency is one aspect of everything that has to do with language learning. Okay? And fluency happened at a later stage. Why? Because the adult has to learn first the meaning of the words, right? The structure of the sentences. And then when he put together the words and the sentences, he may be able to say things fluently, right? So it actually requires, and when I look at here, right, what would be your question? Porque acuérdate que tenés que tener una pregunta general, Beba. What would be your general question? Estoy haciendo esto a modo de ejemplo, gente. What would be your question, Beba? Let me think. Just one moment. Mm. Maybe what's the role of Fíjate un poco en la que te estoy escribiendo. how can I improve fluency in adults? And the first one maybe is okay. How can AI be useful for adults in learning language? Sí, in learning a language. A language, yeah. Ok. O si querés ponemos específicamente in learning the English language. Sí, because you're going to have to specify. Acuérdate que, o learning English nomás. Sí. Acuérdate que when you talk. Learning English is more, is more specific. Exacto. So how can AI be useful for adults in learning English? ¿Sí? Esa sería tu pregunta general. You said you wanted to know whether AI is useful, or you said you wanted to prove that you think AI is useful for fluency. ¿Cierto? Yes. Okay. Then you will have to say, how can I, este sería tu
a specific question. Uh-oh. Sorry. Right here, you will probably have your specific question 1 would be, how can AI, ¿qué cosa? Help, maybe. Help. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo o no? Sí, sí vemos. Ok, entonces la segunda, ¿qué sería? ¿Sí? ¿Cuál sería tu tercera pregunta? ¿Cómo te parece que podría ayudar? A ver, gente, ayúdenme un poco. Porque este es un ejercicio. Yo estoy usando el tema a modo de ejercicio. ¿Sí? Porque este ejercicio es el que quiero que ustedes hagan. Recuerden que estamos acá. Ahí estamos. Entonces yo necesito saber what you want to find out about. Y solamente formulando el problema, yo puedo saber qué es lo que quiero encontrar. ¿Se dan cuenta? ¿Se Profe, entiende? sí se entiende, profe. Sí, mi amor. Como primera pregunta específica podríamos preguntarnos si puede ayudar. ¿Verdad? Can AI help others? Sí. No how can. Sí o sí tiene que ser how can. No. Yo nomás, a medida que hablo, estoy escribiendo y cometí el error. Escribí en el chat esa pregunta. A ver, De un poco, esta decime manera. un poco otra vez la pregunta. Espera que te leo. How can AI help adults in learning English? Mira que esta y esta son muy parecidas. Estoy sacando aquí. Can AI helps others to learn a foreign language or a language nomás? No, Can AI help adults? to learn a foreign language yo le puse. Es en que el no chat. les va a enseñar o sea, les va a ayudar en su aprendizaje, no es que les va a enseñar. Esa es la diferencia, ¿te das cuenta? Ujú. Al vos cambiar la pregunta, estás cambiando la intencionalidad. ¿Ok? Porque no es la idea de que el AI le enseñe. La idea es que les ayude a. ¿Me explico? Sí, yo puse como que va a aprender a través de. Exacto. ¿Sí? Ahora, can AI help adults? Podemos poner improve. Good ¿Verdad? idea. Their English, no sé. Their English, ¿qué? Performance. ¿Se dan cuenta cómo vamos dándole forma y de acuerdo a cuando hacemos la pregunta y cómo hacemos la pregunta? Acá podemos tener dos preguntas generales que en realidad no hace falta. Porque lo que nos solicitan en un protocolo es tener una pregunta general y 3 preguntas específicas. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que saber hacer es justamente la pregunta general, porque de ahí van a salir las palabras clave. ¿Se entiende, gente? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, lo que estamos haciendo es esto. What do you want to find about? We're formulating the research problem. Porque en el siguiente vamos a tener que conceptualizar el diseño de la investigación, ¿verdad?
Y para el diseño es to explain how you will find answers to your research questions. Ahí ya tiene que ver con la población, como con qué instrumentos vamos a usar, qué muestra vamos a usar, ¿sí? Entonces, un montón de cosas. Nosotros estamos acá ahora. Y la primera fase, es la parte más importante de todo, porque el resto depende de esto. Entonces, how can AI be useful for adults in learning English? O, can AI help adults improve their English performance? ¿Sí? Una de las dos cosas. Esta pregunta no está bien. A ver, me dicen por qué. Helps with S. No, porque tenés can. Ajá. ¿Saben por qué no está bien, gente? Tengo una consulta, profe. Sí, sí. La pregunta, can AI help adults to improve their English performance? Esa pregunta, Ujú. pienso, puede ser de que AI, o sea, la inteligencia artificial, no sé si va a enseñar directamente, sino es una herramienta del profesor, probablemente. That's what I said to, ¿quién era que me dijo que en AI? ¿Sí? Sabi. Entonces, ¿eh? Sabi, bueno, justamente, eso es lo que le dije. No le va a enseñar, le va a ayudar a aprender, que no es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Por un lado, eso. Segundo, esta pregunta es simplemente una pregunta, una yes-no. ¿Entienden? Entonces, aunque sea una yes-no question, podemos dejarla ahí, pero las preguntas específicas me tienen que dar la información. ¿Sí? Entonces puedo decir, how can AI help adults in learning English? Porque recuerden que las preguntas están hechas para responderse. Una vez que se termina el estudio, ya sea documental o de campo, yo tengo que poder responder las preguntas. Entonces digo, ¿puede AI ayudarlo? Sí puede, pero no puedo dejar ahí nomás. ¿Entienden? Tengo que responder las specific questions para dar información, porque cuando yo hago una yes, no question, solo respondo yes or no. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo me quedaría con how can AI be useful for adults in learning English? Y ahí veo qué elementos o herramientas tiene AI que le puedan servir al adulto para aprender inglés. ¿Se dan cuenta? Clarísimo, profe. Entendidísimo. Porque el otro Correcto. yes, no nomás. Claro, el otro es yes, no. Entonces, cuando vos tengas que decir, ¿puede ayudarle? Sí, puede ayudarle. Y después, ¿qué más al respecto? Tus preguntas subsecuentes, tus specific questions, van a ser las que te van a dar la información. Eso es cierto. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, how can AI help adults in learning English? No. ¿Por qué? Porque es igualito a esto. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esta y vamos a dejar la número 2, pero necesitamos hacer la primera pregunta, ¿verdad? La primera pregunta podría ser, what are some characteristics of the AI? ¿Sí? Porque en estas características o elements, si quieren decirlo, ¿verdad? What are some elements of the AI? ¿Sí? Al yo nombrar los elementos, voy a usar uno de estos elementos para decir, so since it has this element, it will help improve fluency. ¿Se dan cuenta? ¿Están captando? Yes, professor. Ok.
Pero ¿cuántos más están captando? Eso es lo que me preocupa. ¿Sí? Ok. Así veo los deditos ahora. Genial. Muy bien. Entonces, that is very important to me, that you are actually listening. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede ser? Fíjense bien la pregunta. Dice, how. ¿Sí? Después dice, useful. ¿Sí? Después dice adults. Después dice in learning English. ¿Cierto? Esas son mis palabras clave, gente. La pregunta principal tiene las palabras claves. Esta pregunta principal yo tengo que pasar a título. ¿Cuál va a ser el título de mi que había dicho Beba? El título va a ser The Use of AI, ¿verdad? In the learning process of adults, students. ¿Puede ser? Fíjense un poco en la pregunta y díganme si cambiarían algo, que seguro que hay algo que cambiar, porque yo lo estoy haciendo así in the spur of the moment. ¿Está? The use of AI in the learning process of adult students. How can AI be useful for adults in learning English? ¿Sí? In the learning process of English, porque tengo que tener las mismas palabras. ¿Sí? Porque mis palabras claves deben ser siempre las mismas. ¿Sí? Entonces tengo useful con use, AI, ¿sí? Adult students for adults in learning English. ¿Está? ¿Se entiende, gente? Este es el título, por decir así. Perdón, Beba, tomé tu tema, ¿sí? Para hacer este desglose. Podemos hacerlo de cualquier otro tema. ¿Está? Me falta una pregunta. ¿Qué más preguntarían? Esta es la pregunta general. Se podría preguntar también what can be the possible advantages and disadvantages by using AI as a tool for learning English? Me encanta. Me encanta. A ver, desglosemos un poco advantages and disadvantages, porque acá tenemos characteristics or elements of AI, ¿verdad? Yo pensé más que nada que como, bueno, primero presentamos las características, los elementos y a través de eso, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de los mismos? Entonces, esta pregunta 2 iría como 3. Sí. ¿Está? ¿Está? Esta voy a llevarla como mi mouse está jodiendo. Voy a ponerle acá. ¿Sí? Y esta sería la pregunta número 3. ¿Ok? How can I improve adults' fluency? How can AI improve adults' fluency in English? O pueden reformular la pregunta. ¿Cómo podemos reformular esa pregunta?
Gente, ¿se dan cuenta cómo estamos haciendo? ¿Se están dando cuenta? Algunos de acá hizo sus preguntas y sus objetivos, ¿o no? ¿Quién sos vos? Karina. Muy bien. Karina, ¿hiciste? Ok, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, Karina. ¿Lo tenés en PowerPoint o no? ¿Sí o no? No, mira, vamos a hacer lo siguiente. Decime tu título. Chicos, esto estoy haciendo a modo de ejercicio, ¿sí? Para que sepan cómo hacer lo suyo. Decime tu título o tu pregunta general. Gamification to improve in después. Ok. ¿Está bien? Ese es tu título. ¿Sí, pa? Bueno, te voy a decir algo que no te va a gustar. Las características. ¿Cuántos años tiene un chico de primer año? ¿Cuántos años tiene un chico de tercer año? Ahí está. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia. Uno está saliendo de la pubertad y el otro está entrando en la adultez. ¿Te das cuenta? Cuando vos haces, que no hicimos en el ejercicio no hicimos en este ejercicio, ¿verdad? En el AI, pero para que vayan viendo, improve English oral production in the students of first, second, and third year of media education. Muy bien. Vamos a hacer primero las preguntas y después en otro PowerPoint les voy a mostrar cómo quedaría el marco conceptual. ¿Sí? A ver, decime. ¿Cuál es tu general? How does gamification influence y cuál ahí? ¿Sí? Esa es tu general question. Ok. ¿Tenés otras general questions? A ver, chicos, quiero que estén enganchados. Otra vez les repito, este es un ejercicio. Quiero que ustedes le ayuden a la compañera. Puede ser que este ni sea su tema, pero quiero que me digan cómo lo mejorarían. ¿Sí? ¿Está? Está, profe.
¿Qué palabras yo puedo usar en vez de decir influence the motivation of secondary education students? Ejemplo. ¿De dónde salió activity? Gina? Le diste enter antes. Ah, ok. Muy bien. Voy para abajo. ¿Puede ser? How does gamification enhance a student's oral production? Vamos a partir esta general question, ¿sí? Esta puede ser la pregunta número 1. Específica. Sí. ¿Algo más que se les ocurra? Díganme. ¿Acaso yo nomás estoy pensando, Gina? ¿Qué hiciste vos como pregunta específica o qué hiciste vos como pregunta general? ¿Quién era que me estaba hablando? Me olvidé. Karina. Cari, ¿cuál es tu segunda pregunta? A ver, vos me dijiste, hice varias preguntas generales, me dijiste, ¿verdad? Ujú. Muy bien, entonces vamos a poner opción A, ¿sí? Opción A y vamos a poner una opción B acá. ¿Cuál es tu segunda? Improved fluency and accuracy. Te estás metiendo un problema. And accuracy. A ver, decí un poco otra vez. In what way does gamification improve fluency and accuracy? Ok, no hace falta que vuelvas a poner en dónde, porque acá en tu pregunta principal, claro, esta es tu pregunta principal, está bien, entonces es oral production in English, oral production in students of secondary school. ¿Sí? Sí, o sea, tenés opción A y tenés opción B. Chicos, quiero que me digan cuál les parece a ustedes que es mejor. Hablen pues, gente. Estoy pensando, profe. Claro, la idea es que cuando construimos, a ver, les voy a dar las pautas para que después ustedes me digan sí o no, profe. Profe, maybe Sí. the B is better than 1 Why? because it's more, we have 2 specific things that we can research about the gamification, if can fluency and accuracy. Correcto, pero te digo una cosa, para la pregunta general,
Para la pregunta general, si vos hablas de fluency and accuracy, fíjate nomás, ella hizo dos preguntas generales, pero la primera pregunta general no tiene que ver con la segunda, porque la primera está hablando de cómo influencia la motivación y la segunda Sí. de cómo mejora la fluency y el accuracy. En la pregunta general, yo tengo que englobar las preguntas específicas. No sé si me explico. La pregunta específica 1 me ayuda a mí a responder parte de esta pregunta. Mi pregunta específica 2 me ayuda a mí otra vez a entender esta pregunta o a responder esta pregunta. Porque acá dice, how can AI be useful for adult students? Como yo le voy a decir cuáles son los elementos o características y le voy a decir las ventajas y desventajas, también le voy a decir que es útil, ¿verdad? Porque ayuda con la fluency en inglés. Porque tiene estos elementos, ¿verdad? Entonces, las tres preguntas como que ayudan a resolver la mayor pregunta. ¿Se entiende, gente? Esa es la idea. De la pregunta general se desglosan las preguntas específicas y las preguntas específicas ayudan a la respuesta de la pregunta general. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, cuando yo hablo de fluency and accuracy, yo diría que estas palabras que son específicas deberían ir como objetivos específicos. ¿Entienden? Esta pregunta, how does gamification increase motivation? Sería uno de los objetivos, una de las preguntas específicas. Specific question, 1. ¿Verdad? In what way does, no. Enhance. Esta pregunta, vamos a poner acá, SK2, sería, how does gamification improve fluency? Esa sería mi segunda pregunta. Mi SK3, porque no puedo responder todo de una. How does gamification helps o enhance accuracy? ¿Se dan cuenta? Yo tengo que poder focalizarme en algo específico. ¿Están entendiendo, gente? Sí, profe. Muy bien. Ustedes me avisan si no entienden, porque acá la idea es que ustedes entiendan. Etapa. Ahí está, pues. Entonces lo que tenés que hacer es buscar una palabra, buscar una pregunta que encierre las demás preguntas, porque eso es lo que vos querés saber. ¿Entendés? Esa está espectacular. Porque acá, por ejemplo, podés tener 4 preguntas. Entonces yo te digo SK4 y te digo, ¿qué era que me dijiste? ¿Eh? Mm.
Mm. Ok. Muy bien. Te das cuenta que vos estás empapada de ese tema, ¿sí? Y me encanta porque quiere decir que te apasiona. Podés hacer más lo que para que estas preguntas específicas estén bien hechas o pertenezcan a tu pregunta general tiene que estar bien hecha. ¿Está? Bueno, otra cosa que es para todos, no es solamente para vos. Fíjate este título. Palabras claves, voy a pasar a una nueva diapositiva. Palabras claves, ¿cuáles van a ser? Gamification, ¿sí? Oral production, ¿sí? ¿Dónde está? No, estamos bien. A ver, vas a tener que decidir si vas a poner primero, segundo y tercero. Profe Lourdes, Sí, señora. ahí donde dice, donde estamos, what are the most effective gamification elements? Ahí en elements to encourage. Ahí Karina, por ejemplo, tiene que hacer todo su clase basado en eso. ¿Y qué elementos, por ejemplo, ella va a usar para esa clase? Esa es mi No, pregunta. ¿O no, qué no es es lo que que ella ella va a usar, ella va a demostrar va a demostrar? cuáles son los más efectivos. Ok, esa ¿Entendés? era mi duda. Sí, sí, Ahora, profe. va a demostrar cómo. Si hace documental, va a demostrar mediante todas las cosas que ella va a leer, que le va a dar como resultado y va a decir, estos son los que más se usan mundialmente. Ok, esa era mi Ot- duda, pues no entiendo esa parte. Ok. Y la otra posibilidad que tiene ella es de hacer un fieldwork. Entonces, ahí aplica gamification y ve cuáles son los más efectivos con sus alumnos, cuáles son los que más resultado le da en la producción oral. Que yo me temo que Karina ya sabe, porque ella ya hizo esto. Ya sabes la respuesta. Genial. Me encanta. O sea, ya tenés tus juegos. Entonces aplicarías ya, espera, no te apures, que hermana, porque para poder vos aplicar esos juegos, tenés que validar. O si no, en una investigación científica no te sirve, porque tus juegos son tus instrumentos y tus instrumentos tienen que estar validados. ¿Qué significa la validación? La validación significa que vos le vas a dar a un grupo que no es tu grupo al cual le vas a aplicar el instrumento, le vas a dar a ese grupo, un grupo X, ¿verdad? Y le vas a decir, bueno, hagan un poco el favor de ver los juegos, de jugar el juego para ver si entienden cómo se juega. ¿Está? Porque puede que haya errores. Entonces, una vez que vos corrijas esos errores, ahí está validado tu instrumento. Eso es la validación. Si hago un examen y les doy a ustedes y ustedes no entienden el examen o hay cosas ambiguas o títulos que no están claros, ¿verdad? Yo tengo que validar eso. Le tengo que dar a otro alumno o a un profesor para que lea y me diga, no, pero acá esto no se entiende bien. Y corrijo. ¿Entendés?
Y una vez que está corregido y que el profesor que me está validando el examen me dice, ahora ya está bien, porque ahora se entiende bien la pregunta que querés hacer. ¿Qué es lo que querés que te hagan acá? ¿Verdad? Una vez que yo recibo ese feedback y hago la modificación, ya está validado mi instrumento. ¿Entienden? Lo mismo pasa con un instrumento de entrevista o de lo que sea. El instrumento que es para trabajo de campo debe estar validado, o si no, no se puede implementar, porque de otro modo la implementación es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Simplemente porque yo puedo darle una entrevista que no entiendan. Yo le pregunto algo y el tipo no me sabe responder porque mi pregunta es muy ambigua. ¿Se dan cuenta? Entonces el tipo me dice, no sé qué es lo que me quiso decir acá la profesora con esta pregunta. Y me pone lo que a él le parece. Pero en realidad la entrevista tiene que darme las respuestas que yo busco, no lo que al tipo le parece. Por eso que los instrumentos deben ser validados. Entonces, tus gains también tienen que estar validados. Vamos a suponer que vos le vas a tomar al primero, segundo y tercero de un colegio. Si ese colegio tiene primero, segundo y tercero, turno mañana o turno tarde, a ese grupo le puedes dar para ver si entienden. Una vez que ellos entiendan y que quede claro, entonces está validado. ¿Te das cuenta? Pero no podés aplicar un instrumento sin validación. ¿Estamos? Bueno, ¿a qué vamos ahora? Vos ya tenés el título, tenés la pregunta, vas a trabajar en la pregunta. Si yo voy a hacer mi marco conceptual, ¿sí? La cosa luce así. Dentro del marco conceptual, dentro de mi marco conceptual, en realidad es dentro del marco referencial, ¿sí? Referential framework, ¿sí? Voy a poner las dos en inglés y en castellano. Referential framework. Within the referential framework, I have conceptual framework, contextual framework, legal framework, se me olvidó. Conceptual framework, contextual framework. Theoretical, ahí está. ¿Sí? Dentro del referential framework entra todito esto. En el contexto, en el conceptual framework, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner estas palabritas que están en rojo. Tengo que decir, según fulano de tal, gamification is bla, 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 bla. ¿Qué es lo que pongo? El concepto de gamification. ¿Sí, pa' gente? Tenés el concepto de gamification. ¿Cuál es el otro concepto que tenés que tener? Oral production. O sea, a vos te interesa eso. Entonces, vos me vas a poner como otro concepto va a ser oral production. Y me vas a decir cuáles son los elementos del oral production después en tu marco teórico. ¿Por qué me vas a decir cuáles son los elementos? Porque a vos te interesa lo que es accuracy. Perdón, se me va todo. Y te interesa lo que era fluency, ¿verdad?
Acá decía esas palabras. ¿Sí? Fluency, accuracy. ¿Cierto? ¿Qué otra palabra no pusimos de todas estas que están acá? Ahí está. ¿Viste? Correctísimo. No, no es cómo puede motivarlos. Cómo ayuda a la... Increase motivation. Acá está tu primera pregunta. Increase motivation. And therefore, since it increased motivation, how does it improve fluency? O yo te diría, how does it enhance oral production activities? ¿Entendés? Más que improve fluency, porque no sé si el oral, bueno, evidentemente si usa la lengua va a mejorar su fluency y su accuracy. Pero antes que eso, puedes decir, how does it enhances oral production? ¿Ves? Chicos, ¿están viendo cómo hacemos esto? ¿Hay alguien más? Que tiene alguna duda que le... Profe, no se te escucha más. ¿Qué dijimos la vez pasada que teníamos que hacer? Profe, no se te escuchó gran parte, solo la única palabra que entendí es duda. No, si tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, Ahora sí, Bueno, yes. bueno. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de las preguntas? Que puede inclusive alterarse el orden. ¿Qué viene después de las preguntas, gente? ¿Qué tengo que hacer una vez que yo ya tengo mi pregunta? Los objetivos. Muy bien. A partir de estas preguntas, yo debo sacar los objetivos. O sea, pasar, acá voy a tener mi general objective. A partir de mi pregunta general, tengo que hacer mi objetivo general. Y a partir de mis preguntas específicas, tengo que hacer mis objetivos específicos 1, mi objetivo específico 2 y mi objetivo específico 3 y 4, si es que lo hubiera. ¿Cómo hago el objetivo general, gente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a suponer que voy a tomar esta pregunta. How does gamification influence the motivation of secondary students to participate in oral production activities? Una cosa que tienen que tener mucho cuidado es que we have to have no more than 20 words. ¿Sí? 20 creo que era. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Muy bien, estás dentro de del tema. De esto yo tengo que sacar el objective. ¿Cómo hago el objective? Todos los objectives empiezan con ¿qué palabra? To. To. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner acá? ¿To qué? To show, to identify, to define, how Recognize. ¿eh?
Recognize. To Recognize. recognize. Entonces, podemos poner acá cualquiera de esas palabritas, ¿verdad? Y voy a decir, how does to recognize, how gamification, o to identify, me gustaría más. Identify how gamification, ¿qué cosa? Influence. Influence, ¿qué cosa? ¿Qué era lo que influenciaba? In motivation. The motivation. ¿Para qué? ¿Para participar en qué? In oral production. Activities. Muy bien. Ya se están aprendiendo el tema de... Entonces, how does, acá es, to identify how gamification influence and motivation of students to participate in oral production activities. Ese va a ser tu objetivo general. ¿Sí? Ese va a ser tu objetivo general. A partir de las preguntas específicas 1, 2, 3 y 4, vos tenés que hacer los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4. Es simplemente ponerle to, elegir un verbo que es el más apropiado. Yo tengo una lista de verbos que les puedo pasar. A la pirinola, este es mi mouse. Muy bien. ¿Cuál sería el objetivo número 1? How does gamification increase motivation in students of secondary school? ¿Cuál es la número 2? ¿Cuál sería el objetivo número 2? Improve fluency. To highlight, ¿qué cosa? ¿Qué puedo decir? ¿Se está entendiendo, gente, cuál es el proceso? Sí, yo también la vez pasada con el profesor Juan Peralta, estuvimos también hablando, así como hace rato te mencionó Ángel, con respecto a lo que era Ujú. thoughts. Era one general question and one specific question, and no, I'm sorry, one general question and 3 specific questions. And I already Yes. did that. Ujú. My topic is about the impact of Anglicisms on non-English languages. So my Yes. general research question is, what is the impact of the Anglicism on the structure and usage of non-English languages? That's my general one, but the specific, I have 3. The first one is, to what extent are certain Anglicisms common in everyday speech and the media of a language? And the second one is, what are the differences in how young and old people use Anglicisms?
And the number 3 is, how do Anglicisms affect language education and preservation efforts? Si te puedo pasar eso, profe. Es que esa es la tarea. Ujú. Justamente, esa pregunta principal, pero a eso tenés que agregarle de tu pregunta, de tu general questions, you have to make your general objective. And from your specific questions, you have to make your specific objectives. Mhm, yes. And be able to identify your keywords. Mhm. No les digo que hagan el marco conceptual, but out of the questions, you have to be able to identify which are the words that you need to conceptualize in order to understand what you're talking about. ¿Sí? Mhm. Yes. Estamos. Porque también nos había pasado también el profesor Peralta un esquema de protocolo y yo ya empecé a trabajar con respecto a lo que es el research field. Es que eso vimos la vez pasada, papá. Sí, Cuando sí, les sí. mostré el manual, vimos eso. Sí, sí, sí. Y vos Después ya estás estuvimos seguro que vas a trabajando con hacer el... research field. ¿Cómo? You sure you're positive that you're going to do the research field? Yeah, that's my main goal with Fumi. Okay. Ujú. Está bien. Después ya estuve trabajando con referential framework también. Okay. Very Después good. estuve trabajando, ya me quedé en conceptual framework. Después ya Mhm. viene state of arts y así ya quería trabajar en el chapter 2. Okay. Great. Let's see this that I want to share with you, que es uno de los primeros pasos que tienen que hacer. Ustedes ya hicieron sus preguntas, ya tienen sus dudas. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer, ¿están viendo? Steps in conducting a literature review. Yes, Yes. marzo 2025. Yes, Okay. So the green one. the green one. So when you start reading about your topic, you will identify that there are several ways of approaching that theme or that topic. There are different perspectives, right? ¿Se acuerdan del ejemplo de violencia familiar? ¿Verdad? De todas las cosas, desde donde, de los diferentes ángulos de que podíamos observar la violencia familiar. ¿Se acuerdan de eso o no? Más o menos yo me acuerdo, profe. Bueno, entonces, cuando empezamos a leer, vemos los diferentes approaches, la forma en donde de cómo se enfocan las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Begin by identifying keywords. Por eso es que para mí es importante que identifiquen, ¿verdad? Las palabras a las que ustedes quieren referirse, ¿verdad? Useful in locating materials in an academic library at a college or university. These keywords may emerge in identifying a topic or may result from preliminary readings. Entonces, de repente puede ser que Mariano no quiera hacer Anglicism en general. Él quiere hacer Anglicism lexical units, ¿verdad? Las palabras o Anglicism expressions o Anglicism, ¿qué puede ser? Concepts, ¿verdad? Or Anglicism used in technology. Entonces, de ahí, porque Anglicism es enorme. Entonces, él va a ir especificando de qué aspecto de Anglicism está hablando. ¿Se dan para cuenta, gente? Entonces, cuando voy leyendo, estas palabras van emergiendo y se va achicando el campo al que me voy a referir, ¿verdad? With these keywords in mind, you go to the library and begin searching the catalogs for holdings, journals, books, whatever. Most major libraries have computerized databases. Ahí le pasé a Mariano la lista, entre paréntesis, de los TFG hechos en inglés, ¿sí? Esos TFG hechos en inglés les va a servir para identificar temas que ya se hicieron, para identificar keywords que ya tienen conceptos ahí y para identificar bibliografía que les puede servir para un tema específico. ¿Se entiende, gente?
Also, profe. you need to begin to search computer-based databases. Y esto creo que ya hablamos, o no sé si hablamos o no. No hablamos todavía de esto. No hablamos todavía, profe. Bueno, en el manual ustedes tienen una lista de computer-based databases. Esta lista tienen ustedes en el manual. Hay una lista de computer databases que pueden usar, ¿sí? Pueden usar para, no sé, vean qué es lo que quieren hacer y entonces identifican cuáles son estas palabritas, ¿sí? Estos lugares. En este caso, ERIC es uno de ellos. ERIC, ¿qué significa? Educational resources, ¿sí? For, no me acuerdo que era el EC, pero el ER es de Educational Resources, ¿verdad? Y Psych Info tiene que ver con temas de psicología. ¿Está? Entonces, de ahí yo tengo que ver o Sociofile o The Social Science Citation Index o Google Scholar o ProQuest. Muchos lugares hay al que pueden ir y ver la información. Otro dato que les doy y les voy a poner acá como nueva diapositiva es que pueden acceder a Psico. Ustedes, Psico, corresponde a CONACYT, ¿sí? Ahí ustedes pueden acceder y tener suscripción. Una vez que habilitan esa suscripción en Psico, van a tener un password. Con ese password, ustedes pueden pasar a esa biblioteca virtual, que es en realidad un conjunto de bibliotecas virtuales, en donde están, por ejemplo, Oxford University Press, Cambridge University, y muchas otras universidades, por ejemplo, de España, de Canadá, ¿verdad? Y pueden acceder a esas bibliotecas. ¿Se entiende? Así mismo, profe. Bueno, muy bien. Como tercer paso, tenemos que localizar o encontrar 50 como mínimos reportes de artículos o libros que están relacionados a your topic. Set a priority on the search for journal articles. Traten siempre que sea journal articles, ¿sí? And books because they are easy to locate and obtain. Los books y los journal articles pueden obtenerlos justamente acá en Psico. ¿Está bien? Determine whether these articles and books exist in your library or whether you need to send for them by interlibrary loan or purchase them through a bookstore. ¿Qué significa interlibrary loan? Si acá yo tengo 2 o 3 bibliotecas en Psico a las que yo puedo acceder, de repente busco un título y me dicen, ahora mismo no tenemos eso, pero yo puedo preguntarle a aquella otra biblioteca y ellos les consiguen. Les cuento que Psico es gratuito para todos los paraguayos, vía CONACYT, ¿sí? Porque CONACYT es la que da el fondo para Psico. Entonces, nos es gratuito, ¿está bien? Entonces, como cuarto paso, hacemos un skimming of this initial group of articles or chapters of books, and I duplicate those that are central to my topic, ¿sí? Yo veo cuáles son y veo cuáles son los keywords comunes que tienen esos artículos que me interesan y veo y destaco cuáles son los keywords que realmente me competen a mí o me interesan a mí. ¿Está? Throughout this process, simply try to obtain a sense as to whether the article or chapter will make a useful contribution to your understanding of the literature. ¿Se entiende?
As you identify useful literature, begin designing a literature map, ¿verdad? This is a visual picture of grouping of the literature of the topic that illustrates how your particular study will contribute to the literature, positioning your own study within the larger body of research, ¿verdad? Sobre gamification hay mucho. Ahora, ella lo que está queriendo hacer es, porque la mayoría de la gente dice, how is gamification used in the English classroom? Or what are the activities, the most popular activities for gamification in the classroom, ¿verdad? Entonces, ella lo que quiere probar es que gamification, en realidad, lo que contribuye es a la motivación para la producción oral, ¿cierto? Ese es el gap que ella va a llenar en todo el big picture de las investigaciones ya realizadas, ¿sí? Esa es su contribución. As you put together the literature map, also begin to draft summaries of the most relevant articles. No se queden con simplemente leer el artículo. Traten de hacer ya un resumen de la parte que les interesa más y anoten su fuente, porque después van a buscar la fuente dónde está y me van a decir, tenía tan lindas cosas y no sé cuál artículo es. Entonces hagan como unas fichas, ¿sí? Hagan unas fichas en donde pongan el título del libro, ¿sí? El chapter del libro, la página, qué número de párrafo y escriban ahí la parte importante de lo que ustedes quieren hacer. ¿Está? Como para que el día de mañana, cuando vuelvan a leer, miren ahí, a ver, tengan sus fichas y sus fichas deben estar agrupadas según esos keywords que vimos. ¿Estamos? Por ejemplo, en el caso de Karen, ella va a hacer gamification. Todo lo que encuentra sobre gamification lo va a poner en una carpeta. No estoy hablando de una carpeta real, sino una carpeta virtual dentro de su computadora. Todos los artículos que ella encuentra va a meter ahí. Luego va a ver cuáles eran las características de oral production. Entonces, todo lo que encuentre de oral production va a poner en otra carpeta. ¿Se entiende? Y va a hacer unas fichas para saber cuál era qué cosa. Para que cuando necesite, sepa qué parte de ese material le va a servir. Entonces, these summaries are combined into the final literature review that you write for your proposal or research study. Include precise references to the literature using an appropriate style guide. Eso también tenemos que ver cómo hacer. APA. Nosotros vemos APA séptima edición. ¿Sí? APA séptima edición es la que nos compete a nosotros. So that you have a complete reference. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escuchando la clase de mami? Sí. ¿Te interesa? Qué suerte, vas a ser mi alumno ahora. ¿Está bien? Mami dice que va a ser mi alumno. Va a ser, ella ser su alumno. Sí. So, you have a complete reference to use at the end of the proposal or the study, ¿verdad? Porque esta es una propuesta de lo que quieren hacer, pero tienen que tener ya sus materiales armados. Porque si no, después cuando empiecen a escribir, les va a faltar esto. Muy bien. Voy a sacarle, voy a poner muy nervioso. Ok. Ay, Dios. Profesor, Sí, mi amor. dice 50 fuentes, podemos decir fuentes, ¿verdad? Sí. Pero no necesariamente las 50 vamos a poner en la referencia o en la bibliografía, ¿verdad? Correcto. Ok.
vas a usar, lo que pasa es que vos tenés que revisar 50 por lo menos como para ir depurando, porque no todo te va a ser útil. ¿Entendés? Ok. Y puede que ni encuentres ni un solo keyword en algunas, entonces vas a desechar. La idea es que vos encuentres, primero esto te ayuda a especificar tu tema, ¿verdad? Porque a medida que lees te vas a encontrar con cosas que te van a parecer interesantes. Entonces, una vez que vos delimites tu tema, ahí vas a tener que empezar a achicarte y a leer materiales más específicos. Y recuerden que tienen que tener un teórico that back up your position, ¿verdad? That backup, por ejemplo, si ustedes dicen gamification, ok. ¿Quiénes son los padres del gamification, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, according to fulano de tal, who was the inventor of gamification, or who recognized gamification as an activity for learning a language, ¿verdad? Entonces, you have to use that theorist. ¿Se entiende, pa' gente? We need a theory that back up our research. Esa parte es la theoretical framework. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde yo tengo que poner todo lo que los eruditos dijeron sobre ese tema. Ahí es donde tengo que especificar lo que dijo fulano y sultano al respecto. ¿Sí? After summarizing the literature, assemble the literature review, structuring it thematically or organizing it by important concepts. Es lo que les dije. Voy a poner gamification en una cosa, voy a poner fluency o oral production en otra carpeta y voy a ir organizando por temas, thematically. And the literature review with a summary of the major themes and suggest how your particular study further adds to the literature. O sea, en el proposal, yo ya tengo que tener claro y decir, mi estudio es importante porque esa es la justificación del tema. En inglés se dice relevance, ¿verdad? Entonces, the relevance of my work is that provee knowledge in this and that areas, ¿verdad? Or it complements so and so areas, ¿verdad? When we do tips for searching computer databases, we use both free online literature databases as well as those available in our academic library. Search several databases, por ejemplo, ERIC, Psychoinfo, View Education, porque ustedes tienen que tener en cuenta que todo lo que es language learning comenzó como educación, pero se profundizó como psicología. O sea, through the process of learning a language or through the process of seeing how the brain works in the process of learning a language, they choose as a psychologist, a psychology theme, ¿verdad? Como lo hace ahora la neurociencia. Entonces, use guides to terms to locate your articles, such as thesaurus, donde no sea posible, ¿verdad? Hay muchos thesaurus. Cambridge, Oxford tienen thesaurus. Locate an article, ¿verdad? Y provide access of full copies of these articles. Yo no sé si yo estoy transportada, pero para mí que ya hicimos esto. Bueno, entonces, acá hay algunos de los lugares donde ustedes podrían ir. Yo les puse acá algunos de los lugares donde pueden ir para ir buscando sus materiales, ¿verdad? O cómo ver los databases. Aparte está, y voy a incluir acá, el manual del INAES, ¿verdad? Manual de investigación, donde se detalla del INAES. ¿Sí? Ya. Ya me abandonaron, pa. No, atentamente te estamos escuchando, profe. We are here. Bueno, me alegro. Bueno, esta diapositiva yo voy a compartir con ustedes, así como está les voy a compartir.
Sí, Feita, como tal, les voy a compartir. Muy bien, tenemos todavía un ratitillo, así que voy a tratar de compartir cómo elijo mi diseño, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de elegir el diseño de mi protocolo, lo que estoy diciendo es que una vez que yo tengo mi tema, tengo que empezar a ver cómo voy a hacer las cosas, cómo voy a responder esas preguntas, con qué elementos, con qué instrumentos. Lo voy a hacer. Voy a detener la presentación. Lo voy a hacer mediante una encuesta, lo voy a hacer mediante una entrevista, le voy a hacer mediante una observación o simplemente voy a ir revisando datos en unos libros que voy a ir buscando, ¿verdad? Si yo reviso datos en libros, eso es información secundaria. Cualquier estudio documental se hace a través de información secundaria. La información primaria es aquella que obtengo mediante mi intercambio con la población, que lo hago según cuestionario, entrevistas, encuestas, focus group, etc. Pero todo eso va a depender, o sea, todo eso depende de cómo yo quiero responder mis preguntas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer, porque mis preguntas, una vez que las tengas bien establecidas, tengo que ver si lo voy a hacer de forma cualitativa o lo voy a hacer de forma cuantitativa. Veamos un poco cuál es la diferencia. ¿Se puede ver? Sí. ¿Se ve? Muy bien. Yes, Okay. Professor. So we have differences between quantitative and qualitative study design. The main focus in qualitative research is to understand, explain, explore, discover, clarify, see, situations, feelings, perceptions, attitudes, values, beliefs, and experiences of a group of people. ¿Sí? Quiere decir que the study designs are there for use, often based on deductive rather than inductive logic, ¿verdad? Me voy a ir a un grupo, a una comunidad, and I'm going to ask the population, how do they feel about, the prices at the supermarket? Y vamos a ver qué me dicen. ¿Está? Entonces yo voy a ir a explorar, ¿sí? A tratar de entender cuál es la percepción de estas personas o cuál es su actitud hacia, no sé, el gobierno, ¿sí? O cuáles son sus valores. Por ejemplo, if I'm going to check what are their values with respect to children, for example. ¿Sí? How do they treat children? I'm going to ask them. Y de la respuesta yo saco una conclusión. Ahora bien, es flexible y es emergente por naturaleza. Why is it flexible? Because I allow them to talk. No es que yo hago una pregunta y espero una respuesta cerrada. ¿Entienden? Yo hago una pregunta, por general, ¿cuál es la percepción que tienen sobre, no sé, today's education? Entonces, esas personas me van a ir dando respuestas emergentes, cosas que le van surgiendo en la cabeza. Y es flexible, ¿por qué? Porque seguramente Sadi me va a hablar de una cosa y seguramente Karen me va a hablar de otra cosa y Deva me va a hablar de otra cosa.
y yo voy a deducir cuál es la percepción de todo lo que ellos me dijeron. ¿Se entiende? Sí, profe, y Sí, disculpa. Incluso ahí puede surgir nuevas preguntas también cuando uno está entrevistando de acuerdo a las respuestas que nos están dando. totalmente. Lo que pasa es que vos continuás la conversación, pues. Vos querés saber, saber, saber. Lo que no tenés que perder de vista es cuál es tu pregunta original. ¿Cuál es? A ver, porque vos te puedes dejar llevar por la conversación y resulta que empezás a preguntar más y más y no tiene nada que ver con lo que vos, con tu objeto de estudio. Sí, incluso los entrevistados también. Claro, Cuando ellos están yendo a otra línea, vos tenés que estirarlo otra vez a donde vos querés. O sea que correctísimo, correctísimo. Se van por las ramas. Entonces vos siempre les encauzás para que vuelvan a aquella pregunta original que era de tu objeto de estudio, ¿verdad? The study design mainly entailed the selection of people from whom the information, ¿verdad? ¿De quién vas a obtener la información? Eso también es demasiado importante, porque si vos querés obtener información, primero tu instrumento tiene que estar bien realizado, o sea, por lo menos, perdón, por lo menos la pregunta tiene que estar bien hecha, vos como investigador. Segundo, tenés que saber encauzarle. Tercero, ¿de quién vas a sacar la información? ¿Va a saber responderme esa persona la pregunta que le estoy haciendo? ¿Tiene el suficiente nivel de comprensión, de educación, de instrucción como para poder responder lo que yo le pregunto? ¿Se dan cuenta? Entonces, through an open frame of inquiry, porque tiene que ser abierto, is explore and gather. ¿Qué hago para tomar nota, para que no se me pierda nada? Grabo su respuesta, grabo su conversación. Pero yo no puedo grabarle a una persona si esa persona no sabe que yo le estoy grabando. Porque eso es unethical. ¿Sí, pa? No puedo hacer eso. Profesora, profe, y en el caso que nosotros, por ejemplo, cuando estemos haciendo bueno, en este caso un research field sería, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros le queremos hacer una entrevista, queremos grabar esta conversación para luego usar como para le explicamos todo lo que queremos hacer. Correcto. En el caso que acepten, no hay problema, ¿verdad? Sí. Ujú. Si no Bueno, y en aceptan, el caso de que no acepten, te ahí está la jorobaste. pregunta del millón. Te jorobaste. Y tomar nota, entonces sería, profe, hacer tratar de anotar todos los keywords así de repente y, ¿verdad? O si Pero, no, decir acá no es, me voy a otro lado. no, a ver, no claro. podemos. No puedo No, forzarle a esa persona que me dé las respuestas. ¿Entienden? Si mi población no está willing to cooperate, I cannot force them to. ¿Sí? Ese es un grave problema when I have pero field profe, research. pero para eso antes ya tenemos que ver bien la población porque no podemos andar cambiando de población. Sí, Totalmente, sí. Ya hay totalmente. que Pero, tener profe, todo eso en sería cuenta ya eso. en un caso hipotético sería, profe, o sea, yo creo que la gente coopera. Y hay gente que coopera y hay gente que no coopera. Es muy difícil y depende mucho de muchas cosas. Es su nivel socioeconómico, de su nivel educativo, de su edad, que generalmente la gente medio grande ya no quiere meterse en este tema, ¿verdad? De repente los niños o los jóvenes no saben responderte, entonces tampoco te dan la respuesta que vos querés. O sea, que Incluso estás se puede esperando. anular. ¿Cómo? Incluso se puede anular cuando no va en la línea que vos querés la respuesta. Se anula Así, y no vale tu entrevista. así ¿Cierto? mismo, así mismo. Y ahí perdiste, Sí. perdiste. Entonces, es un Profe, problema. ¿y Sí, cuánto como mínimo tenemos que entrevistar? ¿A 20 a 25 para que valga? ¿O no hay un requisito ahí?
Sí, hay un porcentaje que según la población vos tenés que tener, ¿verdad? Eso ahora mismo no tengo a mano, pero está en el manual, ¿sí? Está en el manual y también vamos a ver, pero eso, ¿saben dónde también está? En los libros en ese drive que yo les mandé, en esos libros están. Ya, pero eso ya es escala de población. Tienen que ver en la parte de sample, population and sample, ¿sí? Entonces, pero eso estamos hablando de un field work. Sí, pa' gente. Acá estamos hablando de un diseño cuantitativo o cualitativo. El cuantitativo, the measurement and classification requirements of the information is gathered, ¿verdad? That is gathered, demand that the study designs are more structured, more rigid, more fixed, porque si yo voy a decir de esta población, el 80% opina que, ¿verdad? Entonces, mis preguntas son más cerradas y son más estructuradas. Porque yo quiero, según la escala de Likert o según una escala numérica, decir, ¿qué le parece a este gobierno? Excelente, bueno, muy bueno, horrible, desastroso. Esa es una escala de Likert, ¿verdad? Cuando tengo ese rango de elección. Entonces, ahí el 80 me va a decir, no sé, 20 me van a decir una cosa, otros 20 me van a decir otra cosa, y de ahí yo voy a sacar mis datos estadísticos. Por eso que es importante que las preguntas y el diseño mismo sea estructurado. Y es rígido porque no puedo salir de las preguntas. Por eso que las preguntas tienen que estar súper bien hechas. A veces simplemente tenemos sí o no, ¿verdad? No tenemos muy bueno, excelente o lo que sea, ¿verdad? Y están predeterminadas para asegurar justamente accuracy in the measurement and the classification of the responses, porque si no, no voy a poder clasificar las respuestas. Si la pregunta no está bien hecha, se me va a hacer engorroso poder transcribir, por decir así, las respuestas. Quantitative study designs have more clarity and distinction between designs and methods of data collection. In quantitative research, enough detail about a study design is provided for it to be replicated for verification and reassurance. Yo tengo que ser capaz de, tiene que estar tan bien hecho mi instrumento que yo tengo que ser capaz, otra persona tiene que ser capaz de usar ese mismo instrumento para obtener esos datos, ¿verdad? Así de bien hecho tiene que estar. Otra diferencia en el diseño in between qualitative and quantitative studies is the possibility of introducing researcher bias. ¿Se puede ver o les agrando? ¿No está muy chiquito? Sí, está muy chiquito. Está bien. Está muy chiquito, mamá. Ahí. Ahora ya está demasiado grande. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué es el researcher bias? Epa, ¿dónde me? ¿Qué es el researcher bias? ¿Se acuerdan que hablamos la primera clase de lo que era el researcher bias? Prejudgment. Sí, el judgment o el prejudgment que tiene ya viene con una idea preconcebida y dice, no, esto es así, ¿verdad? Y realmente no sabe si es así. Yo puedo decir, no, lo que pasa es que todos los periódicos dicen mentiras. Yo no puedo aseverar algo que no probé. ¿Sí? Entonces, para el que yo diga eso ya es un bias, ¿verdad? Entonces, generalmente existe ese peligro, ¿verdad? Pero dado que la flexibilidad and the lack of control que tenemos en qualitative studies is harder for us to check the researcher bias. No puedo controlar eso. Study designs in each paradigm are appropriate for finding different things.
in qualitative research are more appropriate for exploring the variation and diversity of any aspects of social life. Whereas in quantitative research, ¿verdad? Okay, I'm gonna put it down. In quantitative research, ¿qué es lo que estudio? ¿Qué es lo que me interesa en quantitative research? Is to find out to what extent the variation and the diversity works. ¿Verdad? Entonces digo, el 100% de esta gente dice que tal cosa. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, en un qualitative research, yo digo, la gente opina que que algunos de los aspectos sociales que más influencia su problema en rutina diaria son estos y aquellos. If you're interested in studying values, belief, understanding, perceptions, and meaning, qualitative study designs are more appropriate, ¿verdad? As they provide immense flexibility. On the other hand, if your focus is to measure the magnitude of a variation, ¿verdad? How many people have a particular value or belief, the quantitative design are more appropriate. Entonces, tienen que definir si quieren hacer cualitativo, quiero ver la calidad de las respuestas en esta comunidad o quiero ver la cantidad. Generalmente el cuantitativo es justamente lo que dice su nombre, te da cantidad, ¿sí? Te da datos estadísticos. El cualitativo te da calidad, te dice qué cosa piensa la gente. Te ayuda a entender una realidad, ¿ok? How can we... Y acá empezamos el bururu. Los estudios cuantitativos, ¿verdad? Pueden estar clasificados from 3 different perspectives. The number of contact with the study population, the reference period of the study, and the nature of the investigation. Quiero hacer un estudio cuantitativo. Entonces, me voy a contactar con unas personas y este contacto lo puedo hacer una única vez o I can have twice, see, an encounter with these people, or I can have 3 times. Let's say at the beginning of the year, at the middle of the year, and at the end of the year, I have a meeting with my students, ¿verdad? Entonces, I can see the progress that happens, for example, in gamification, ¿verdad? That has to do with the number of contacts. How many times I contact the population. The reference period of the study. No es lo mismo tomarles un examen a comienzo de año que tomarles el mismo examen a final de año, ¿verdad? So, when do I take the study has to do also. It makes a difference, ¿verdad? Y luego está the nature of investigation. What is it that I want to investigate? ¿Verdad? Si yo tengo está, según las veces que me contacto con esas personas, con esa población que quiero investigar, right? I can have if I base my study design on the number of contacts, I can divide them into 3 groups. Cross-sectional studies, before and after
studies o longitudinal studies. ¿Qué significa eso? Cross-sectional, una vez me voy, le tomo el examen, veo cómo rindieron y opau, bebé, right? Before and after, it's, I take them a test, después les doy unas clases intensivas, and then I gave them again the test at the end of the year. So I can see the difference with the, ¿cómo se dice eso? With that intensive course that I provide, ¿verdad? Entonces puedo decir, sí, los estudiantes han mejorado después de haber tomado tal o cuales cursos, ¿verdad? O puedo tomar un longitudinal study. Entonces doy, a comienzo de año hago una prueba, a mitad de año hago otra prueba y en un tercer momento hago otra prueba y veo la diferencia, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo hago una vez, 2 veces o 3 veces o más veces el longitudinal study, ¿sí? Si yo estoy en constante contacto con ellos y voy viendo y voy comparando las respuestas que me dan en ese periodo, en esas veces que yo me encuentro con ellos, entonces a eso le llamamos un study design based on the number of contacts. Si mi study design está basado en reference period, ¿verdad? The reference period refers to the time frame in which a study is exploring a phenomenon, ¿verdad? A situation, an event, or a problem. Entonces yo veo que puede ser retrospective, ¿verdad? Hoy me voy a una clase y digo, ¿cómo, how did you face the pandemic time, the pandemic period? What was the worst thing that happens in the pandemic period? Por decir algo así. Es retrospective. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en el pasado. I do it prospective when I am doing in the future. Puede ser present future. Eso es prospective. Y hay una tercera posibilidad que es comparar el pasado con el presente o con el futuro. En ese sentido es retrospective, prospective. ¿Sí? Yo diría que no se preocupen demasiado en eso, ¿verdad? Porque generalmente elegimos el study design y no aclaramos demasiado en qué basamos nuestro. Sí aclaramos el approach, sí aclaramos el scope y sí aclaramos, bueno, decimos qué tipo de diseño es, ¿verdad? Luego tenemos, y vamos a parar acá porque la verdad tenemos uno más nomás, que podríamos terminar. ¿Están todavía conmigo? Sí, profe, te escuchamos. Yo al Bueno. menos te escucho. Bueno. Study design based on the nature of the investigation. ¿Sí? On the basis of the nature of the investigation, we can classify them as experimental, cuando hacemos un experimento, ¿verdad? Decimos, a este grupo le voy a dar un libro, a este grupo le voy a dar otro libro y voy a ver el resultado. ¿Qué libro funciona mejor? ¿Con qué libro aprenden mejor? ¿Sí? O con este aprenden más oral production y con este aprenden más writing, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. Non-experimental es cuando yo no hago no manipulo nada. Porque cuando yo estoy dándole un libro o otro libro a un grupo y a otro grupo, o le estoy dando famoso las pastillas placebo. A uno le doy una medicación y a otro le doy pastillas placebo. Eso es experimental. Y yo estoy manipulando la variable población. ¿Sí? En un non-experimental, no hay ningún experimento, no me meto ahí. Generalmente nuestros estudios son non-experimental, ¿sí? Pueden ser quasi o semi-experimental también, cuando de repente, por ejemplo, como un examen o como un workshop, ¿verdad? Esa es una variable. Entonces, a un grupo le doy
un workshop y a otro grupo no le doy workshop y veo qué tal responden ambos grupos y si hay diferencia con el workshop o no. ¿Se entiende, gente? Así, sí, profesor. Yes, Muy bien. Hagan que la pregunta si no entienden. Es realmente muy tedioso, es largo, es complicado. Muy bien. Cuando miramos cómo voy a hacer cuando tengo, qualitative research, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer mi qualitative research? Puedo hacer según un caso, estudio de caso, tomo una situación X, no sé, vamos a suponer que yo quiero estudiar la violencia de los hombres hacia las mujeres. Y tomo, por ejemplo, el estudio de caso de este fulano que la bofeteó a una empleada del INTN. ¿Escucharon ese asunto? ¿Escucharon el Ah, caso? sí, profe. Terrible, terrible. Terrible, realmente. Entonces, Lamentable. yo uso ese caso para hablar de la violencia. ¿Te dan cuenta? Entonces, estoy haciendo un estudio de caso. O puedo, en un oral history, puedo hablar con las mamás y las abuelas a ver si en su época ya existía violencia familiar y puedo hablar con otras mamás actuales, ¿verdad? Capaz que no te quieran decir, ahí está la parte ética, que ellos te vayan contando, si es retrospective, te van a decir, sí, en mi época para nosotros era normal que los papás le abofeteen a las hijas, por ejemplo, o que los papás le abofeteen a las madres, ¿entienden? O sea, eso va a ser un oral history. O si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles terminologías se fueron modificando antes y ahora, ¿verdad? Entonces, que mi mamá decía, no sé, mi mamá decía, nosotros decíamos rompimos cuando cortábamos con nuestro novio. Hoy, hace 20 años atrás, ya no decían rompimos, decían cortamos, ¿verdad? Y ahora dice, ya no estoy en una relación, ¿verdad? Entonces, ese oral history de la gente es lo que yo voy a ir contando. ¿Se entiende, gente? Sí, ¿Cómo? profe. Yo decía, corté con mi novia. Exacto. Decíamos, corté con mi novia, ¿verdad? Profe, Sí, señor. y ese tiene también un aditamento muy triste que es la impunidad. Correcto. El caso lamentablemente está quedando impune. No, entró a la cárcel. Está Eh, en la cárcel el fulano. Mira que profe costó bastante, pero tiempo al tiempo, lamentablemente. Sí, ojalá que no le dejen impune, porque ahora dice que el gobierno le está haciendo un juicio porque ella es empleada del gobierno. Entonces ellos tienen que respaldar a los empleados del gobierno, si no cualquiera le va a bofetear a la gente que está cumpliendo con su deber, ¿no te parece? Totalmente, por eso es muy triste. Y ella es madre de familia, tiene muchos aditamentos de eso y ella dice que va a seguir firme en el cargo porque es darle la razón a esa persona violenta. Es muy, muy interesante esa señora cómo reaccionó ante una situación que no sé cómo reaccionaría yo, pero ¿Verdad? Pues sabes que yo no escuché su tiene, reporte. tiene una entereza impresionante cómo ella manejó, cómo ella le habló a sus hijos. Entonces, porque sus hijos le quieren ir a pegar, ¿no? Ellas son gente grande. Y así como ella manejó, cómo reaccionó, impresionante fue la entrevista. En serio, yo no he visto esa entrevista, me perdí por lo visto. Qué lástima. Bueno, entonces yo puedo hacer un estudio de caso, puedo hacer una narración histórica, ¿verdad? Puedo hacer un focus group, que es lo mismo que un group interview, ¿verdad? Pongo un grupo de personas y le doy un set de preguntas que quiero que ellos hablen. Y yo voy grabando sus respuestas, ¿verdad?
Luego tenemos Holistic Research, que son más difíciles, Participant Observation. ¿Por qué? Porque el researcher tiene que participar, ¿verdad? Tiene que ser parte de lo que se está hablando y generalmente nosotros no queremos hacer eso porque podemos hacer biased. Con un comentario del investigador, la gente puede modificar su perspectiva. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a dejar acá, ya es nuestra hora, voy a llamar lista. Yo les voy a pasar los 3 PowerPoint que dimos hoy, para que ustedes vuelvan a leer, pero a pesar de lo que ya está en el PowerPoint, pueden ir, por eso les alcé la bibliografía, a Kumar, a Kothari o a Creswell, que son los 3 autores a los cuales nosotros recurrimos. De hecho, yo saco los PowerPoints de esos autores. Pero si ustedes quieren ahondar en el tema, deben leer uno o todos esos autores. ¿Les parece bien? Les voy a alzar una guía porque quiero que hagan sus preguntas generales, sus preguntas específicas, su objetivo general, su objetivo específico y puedan identificar cuáles van a ser los keywords de su marco conceptual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, Sí, señora. ¿podrías escribir esos 3 nombres que mencionaste acá en el chat? ¿O es Sí, mucho sí, pedir? sí. No, para nada. Ustedes tienen, chicos, en el Drive, todos tienen acceso al Drive. Sí, profe. Sí. Entonces, en el Drive están esos 3 autores. ¿Sí? Ok, ahí nomás veo entonces, profe. No, yo Tranquilo. igual te anoto acá, sin problema, hija. Acá estoy abriendo ya. Ah, me duele el ojo. Ah. ¿Dónde puedo estar el chat? Ahí está. Envía un mensaje. Ahí está. Entonces, authors son Kothari, que tiene introducción al Introduction to Research Methodology, Creswell, and Ranjit Kumar. Kumar is the other one. Those are the authors are in the muy bien, genial. Participan, así que espero que sigan participando, porque si no es muy árido todo. Las clases mismas son muy áridas cuando yo nomás hablo y después no puedo ni más. Bueno, voy a llamar un ratito la lista.